Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Puebla y explicaremos algunos datos importantes sobre las regiones de Francia. Disfruta el video. Les voy a hablar de la región de Franche-Comté, o en español Franco Condado. Franco Condado se encuentra en el este de Francia, entre Borgoña y las fronteras con Alemania y Suiza. Tiene una superficie aproximada de 16.200 kilómetros cuadrados y una población alrededor de 1.120.000 habitantes. Su paisaje montañoso y sus valles fluviales lo convierten en un área natural excepcional que es clave para la producción agrícola y gastronómica de esta región. Estos paisajes ofrecen un clima fresco y húmedo ideal para la ganadería bovina, lo que ha favorecido en la producción de la leche de alta calidad. Gracias a esto, la región es reconocida por la elaboración de quesos emblemáticos como lo es el Comté, el Morbier y el Languedoc, que son pilares en su gastronomía. Por otro lado, los bosques y zonas montañosas del Franco Condado favorecen a la recolección de setas silvestres como son las morillas, que actualmente son muy valoradas en la cocina regional. También contribuyen en la producción de embutidos ahumados, ya que la madera de los bosques se utiliza tradicionalmente para el proceso de este ahumado, lo que le aporta un sabor característico a los productos y un claro ejemplo de la salchicha de Moctou. La historia de Franco Condado se remota a la época medieval. La cultura borgoña influyó gastronómicamente a Franco Condado principalmente por su cercanía territorial y su relación histórica durante la Edad Media. Esta influencia se refleja en varios aspectos. El primer aspecto que podemos ver es el uso del vino en la cocina. Desde Borgoña se heredó la costumbre de cocinar con vino, una práctica muy común en ambas regiones. En el Franco Condado esto se adaptó al uso de vinos del Jura, dando origen a platillos como el coq à bonjour, truchas y pescados de río cocinados con vino local. La cocina rústica y de larga cocción es el segundo que podemos notar, que la gastronomía borgoña se caracteriza por ser campesina, robusta y sustanciosa, pensada para soportar climas fríos. Esta idea se mantiene en Franco Condado como el poté comtois, similar a los guisos borgoñes, el uso de carnes, embutidos y verduras de temporada. Borgoña también influyó en la organización y valorización de los quesos regionales, lo que ayudó a que Franco Condado se desarrollara como una fuerte identidad quesera, y gracias a esta tradición quesera, el Comté se consolidó como un producto emblemático y además se fortaleció la tradición, dando denominaciones de origen a estos quesos tan importantes para Franco Condado. Bueno, ahora vamos a conocer un poco sobre los ingredientes más emblemáticos de Franco Condado. La gastronomía de Franco Condado se basa en ingredientes locales, adaptados a su clima frío, montañoso, lo que dio lugar a productos resistentes, nutritivos y de gran sabor. El primer ingrediente que podemos conocer es el queso Comté. La región es conocida por sus quesos artesanales como el Comté, que es el queso más representativo de allá y uno de los más importantes de Francia. Es un queso duro, prensado y cocido, elaborado exclusivamente con leche cruda de vacas de la raza de Montbéliard. Sobre su origen y tradición, se producen en las montañas del Jura, una zona fría donde desde la Edad Media los campesinos unían leche para elaborar quesos grandes que resistieran al invierno. Por esta razón surgieron las cooperativas donde varios ganaderos elaboran el queso de forma colectiva. Tienen denominación de origen protegida, lo que garantiza su autenticidad y calidad de los quesos. El Comté se madura en bodegas llamadas caves durante un mínimo de 4 meses, aunque los más apreciados pueden durar alrededor de 12, 18 y 24 meses. Durante este proceso se van volteando y se van cepillando regularmente. ¿Cómo es el sabor del queso? Pues es una pasta firme, es de color amarillo pálido y el sabor es complejo, pero tiene algunas notas que te recuerdan a los frutos secos, a la mantequilla, a la leche cocida y a la avellana. Otro de los ingredientes de Franco Condado son las carnes y embutidos, que son importantes para su gastronomía, debido a su clima frío y montañoso, que históricamente obligó a desarrollar técnicas de conservación como lo es el ahumado y el salado, y una de las principales herencias culinarias de la región es el ahumado de madera de coníferas, que es el pino y el abeto, típico de las zonas montañosas del Jura. Esta técnica que permitía conservar la carne durante el invierno y aportaba aromas intensos y característicos. Un ejemplo es el saucisson de Montbéliard. Este embutido se elaboraba principalmente con carne de cerdo sazonada con especias suaves como la pimienta y el comino. Una de sus características más importantes es que se ahuma lentamente utilizando madera de coníferas
y lo que le aporta un sabor intenso y además un color dorado. A diferencia de otros embutidos, la saucisse de Montpellier no se consume cruda, siempre debe cocinarse, generalmente hervida a fuego bajo para conservar su jugosidad y textura firme. La ganadería porcina se desarrolla gracias a la agricultura local, los bosques proporcionan la madera utilizada para el ahumado y el clima frío favoreció históricamente las técnicas de conservación como el ahumado. Otro de los ingredientes importantes de Franco Condado son los frutos del bosque, que son un recurso natural muy importante en la gastronomía de allá, de la región de Franco Condado, ya que la región cuenta con amplias zonas boscosas, un clima fresco y húmedo y suelos ricos, condiciones ideales para su desarrollo. En Franco Condado se recolectan principalmente setas silvestres como son las morillas, los boletús, los champiñones de bosque, muy apreciadas en la cocina regional. También los frutos secos como son las frambuesas, arándanos, moras y grosellas, que crecen de forma natural o semi-silvestre. También las hierbas y plantas aromáticas de montaña y la miel de bosque producida por abejas que se alimentan de la flora local. También la relación con el paisaje. Los bosques de Franco Condado, especialmente en el macizo del Jura, ofrecen humedad constante, ideal para el crecimiento de hongos, suelos orgánicos ricos, producto de la descomposición de hojas y material vegetal, baja contaminación, lo que favorece en productos naturales de alta calidad, y tanto en el uso gastronómico. Los frutos del bosque se utilizan en salsas para acompañar carnes y aves, platillos tradicionales como son el pollo con morillas y crema, y postres artesanales como son las mermeladas y tartas, también para los licores y jarabes regionales. Otro de los ingredientes más emblemáticos de Franco Condado son los vinos, ya que son un elemento clave de su identidad agrícola y gastronómica, especialmente los producidos en la zona del Jura, que son una de las regiones más vitivinícolas más singulares de Francia. Uvas características en el Franco Condado se utilizan variedades locales como la Sauvignon, es una uva emblemática de la región, la Chardonnay, la Ploussard y la Trousseau. Además, estos vinos más representativos se caracteriza el Viognier, es el vino más emblemático del Jura. Se elabora principalmente con la uva Sauvignon, que se caracteriza por su larga crianza sin rellenar las barricas, lo que permite la formación de una capa natural de las levaduras. Tiene un sabor intenso y complejo con notas a nueces, especias, fruta seca, y es un vino profundamente ligado a la identidad cultural del Franco Condado y se utiliza tanto para beber como para algunos platillos del Franco Condado que son también muy emblemáticos de la región. Además del Viognier, la región produce vinos blancos que son frescos y aromáticos, vinos tintos que son ligeros y frutales, vinos espumosos que son elaborados con métodos tradicionales. Estos vinos reflejan el terroir del Jura, acompañado perfectamente de la cocina regional, rica en quesos y carnes. Algunos tipos de vinos del Jura son el Viognier, que tiene una crianza mínima de 6 y 3 meses sin rellenar las barricas, que tienen un aroma intenso a nuez, almendras, especias y son símbolos del Jura. Vinos blancos pueden ser oxidativos. Con oxidativos me refiero a que son aquellos elaborados mediante una crianza deliberada en contacto con el oxígeno. Generalmente se producen en barricas de madera porosas o sin rellenar por completo, lo que altera su color, su aroma y sabor. Este proceso controlado transforma el etanol en componentes como el etanal, aportando notas a frutos secos, nueces, especias y un color ambarino o teja, que también suelen ser frescos, minerales y pues acompañan a los quesos como el comté. Bueno, ahora vamos a hablar de los métodos de conservación de los alimentos en Franco Condado. El primero es el ahumado, que es el método más representativo de la región. Se usa la madera de coníferas de pino y abeto. La carne se sala primero, después se cuelga en espacios cerrados donde expone al humo de madera de pino o abeto durante varias horas o incluso días. El humo seca el alimento para evitar bacterias y aporta un sabor. Aplicado principalmente a la saucisse de Montpellier, saucisse de Montaut, jamones y carnes de cerdo, aportando un sabor y lo que ayuda es a prolongar la vida del producto. El segundo es el salazón. La carne se cubre completamente con sal, lo que hace que pierda humedad el producto y al no tener agua los microorganismos no pueden desarrollarse y el producto se conserva por más tiempo. Otro método de conservación de alimentos es la maduración en los quesos. Los quesos lo que hacen es guardarlos en bodegas frías y húmedas donde se voltean y limpian regularmente. Con el tiempo el queso desarrolla un sabor y puede conservarse durante meses o hasta incluso años.
especialmente importantes en quesos como el Comté y el Languedoc, que se realizan en bodegas frías y húmedas. Otro método de conservación es la conservación en vinos, ya que los alimentos se marinan o se cocinan con vino o aguardiente, lo que reduce el crecimiento bacteriano y ayuda a conservarlos, además de darles un sabor característico también. Como platillos representativos, primero tenemos el cucubanyón, que es básicamente un estofado festivo tradicional. Es un estofado de pollo en vino tinto, pero este es con pollo de Bresse, que es proveniente del Jura. Es un ave mediterránea con denominación de origen controlada. Esta receta también lleva colmenilla o morillas, que es un hongo cónico con alvéolos y florece solamente en primavera, harina, mantequilla, crema y también el vino amarillo, que es proveniente de los viñedos del Jura, como ya se mencionó anteriormente. Este es un vino blanco seco de uvas Sauvignon amarilla y tiene algunas notas almendra, nuez, avellana, miel, canela y caramelo, y también algunas notas interesantes como pan de jengibre, curry, vainilla y también a apio. La preparación básicamente es un sofrito de la shallot, la colmenilla, el pollo, se flamea con el vino amarillo, se desglasa y también se liga con un roux y con crema. También está el poulet à la comtoise, que es una receta festiva. Es un poco parecido a la receta anterior, pero en una versión un poco más cremosa. Y este también lleva pollo de Bresse con queso comté y vino amarillo, donde se hace una reducción del vino, se añade la crema, el queso y este se hornea. También está el croûte au champignon o costra de setas, que va en una salsa cremosa y va servida en sartén. Esta es un sofrito de varias setas como la colmenilla, rebozuelos, setas erizo, boletus, champiñones trompetilla y también champiñón gris. Esta va en una salsa cremosa y va servida con pan. Como dato curioso, este platillo se llama crust porque va encima de un pan tostado o a veces también en una tarta o en un hojaldre. Por último está el petit comtois, que es un guisado invernal. Este está elaborado principalmente para los campesinos debido a que es un platillo caliente. Está elaborado de carnes ahumadas como el lomo de cerdo, salchicha y tocino del Haut-Doubs, que es la zona más montañosa de la región, y también con algunas verduras locales como la papa, col, zanahoria, nabo y apio. Este guisado es muy rústico, de hecho va elaborado en una olla y se acompaña con los vinos de la región. Como las técnicas más importantes tenemos el ahumado, que se elabora en túneles de ahumado. Estas son chimeneas muy grandes o también se llaman tuyés. Tradicionalmente se ahuma con el serrín de coníferas como el pino, el enebro o el abeto. Y esta técnica es muy utilizada en la región del Jura y es apreciada porque aporta muchísimo sabor y color profundo y también porque actúa como un conservador. Entre los embutidos más comunes que utilizan esta técnica está la salchicha de Morteau, los jamones y también el tocino. También está la cocción a fuego lento, donde básicamente se utiliza el vaciado, que es una técnica en la que se sella primero la carne, luego se lleva a cocción lenta en algún líquido como el jugo de la propia carne o también en los vinos de la región y principalmente van en el vino amarillo. Y esta técnica se utiliza más en platillos como la carne y cortes que necesitan una larga cocción y que necesitan una textura jugosa o tierna, así como también guisos con verduras locales, embutidos. Para elaborar sopas de pescado de río también se utiliza bastante. También tenemos el gratinado. Este se utiliza en platillos que utilizan quesos del Comté, aportan una textura cremosa a los guisados. Y también tenemos el desglasado. Para esta técnica se hace un uso intensivo de los vinos de la región y es una base para crear salsas para algunas carnes o pescados, y también es muy apreciada porque concentra sabores y aromas que no siempre se suelen conseguir en técnicas más simples. Y dentro de los orígenes de estas técnicas, primero tenemos el ahumado. Debido a las condiciones de invierno
muy larga y la variedad de pinos que hay en la región, esta técnica de ahumado ayudaba a conservar bien la carne por tiempos bastante largos y con el tiempo su sabor se convirtió en algo muy característico de la región. Las chimeneas donde se ahuma la carne, de hecho se llaman tuyé porque es la especie de cerdo que se ahumaba al principio. También las chimeneas tienen forma cónica para que puedan resistir bien las nevadas. La cocción a fuego lento surgió como una respuesta económica y también práctica para la cocción de carnes muy duras, que su técnica era por eso primero sellar la carne para ablandarse en jugos de cocción y iba tapada. Esta iba a las brasas y por eso también se llama braseado. El gratinado surgió gracias a la variedad de quesos locales y como aprovechamiento de las sobras de comida. Proviene del francés gâté, que significa rascar y se refiere a rascar la comida pegada al fondo de las ollas. Esto era considerado como una delicia crujiente y de ahí se dieron cuenta que esta era una forma de aprovechar las sobras de comida, comiéndolos de sus variantes de queso como el comté y luego se horneaba para poder crear esta capa de queso gratinado. Por último está el desglasado. Esta técnica surgió gracias a que era muy difícil limpiar los sartenes y entonces esta técnica aprovecha muy bien los jugos de la carne. Es una forma más fácil de limpiar los sartenes o también las ollas. También se optó por hacer el desglase con los vinos de la región y posteriormente en el siglo XVII se adoptó como una técnica de alta cocina francesa. Como personajes importantes, aunque no hay tantos pertenecientes a la región, primero tenemos a Jean-Paul Junet, que básicamente tiene 2 estrellas Michelin. Él es muy conocido porque en sus platillos reinterpreta la cocina del cura y también utiliza ingredientes importantes de la región como el queso comté y el vino amarillo. También tenemos a Joël Robuchon, él es muy famoso, tiene 32 estrellas Michelin y también es considerado como el chef del siglo y a pesar de que él no nació en esta región, aprecia bastante el uso de los ingredientes locales, tales como el queso comté y el Mouvier y Mondor. Por último, también tenemos a Jean-Charles Arnaud, que es básicamente un maestro quesero muy importante de la región. Él produce quesos de muy alta calidad, de queso comté. Como datos poco conocidos, tenemos que hay un queso que es considerado como el queso de los pobres, es el queso Cancoillote. Este es un queso bastante líquido, parece una natilla, es muy cremoso y es considerado así porque se elabora con los residuos de la leche después de extraer crema. Y también tenemos que el vino más conocido de la región, que es el vino amarillo, lleva un proceso muy largo de crianza. Son 6 años en barrica y su precio está aproximadamente entre los 35 y 90 euros, que serían básicamente 1,854 pesos mexicanos aproximadamente. Este es un vino bastante caro, más que nada por su presentación, no va más del medio litro. También tenemos el queso de temporada. Es el queso Mondor, que es el queso que utiliza bastante un chef que mencioné anteriormente. Este solamente se puede producir en una época del año, que es del 15 de agosto al 31 de marzo. Y como datos más generales, ya no tan gastronómicos, tenemos que en la región surgió el himno francés, que es la Concordat, la industria automotriz Peugeot, el cinematógrafo y el barco de vapor. Hoy hablaremos sobre la región Lorraine, el cual se ubica en el este de Francia y es parte de la Galia Bélgica. Bueno, Lorraine, su nombre se basa por su rey Lotario II. Este fue nieto de Carlos Mugnon y obtuvo la herencia de su padre Ludovico Pío, que fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero, gracias a sus hermanos, lo obligaron a compartir esa herencia. Entonces, él tuvo que compartirlo. Y el territorio que él le tocó lo nombró Lotaringia, el cual su traducción es el
reino de Lotario. Pero al paso de los años, realmente este territorio se volvió famoso por su nombre francés, que es Lorraine, y en español es Lorena. Lo que él quería en general era que el significado de su nombre lo tuvieran también sus ciudadanos, ya que su significado es guerrero de fuego, entonces eso significaba que sus ciudadanos también eran guerreros, y en la actualidad Lorena también significa eso, guerrera de fuego. Bueno, en el año 954 Lorraine se dividió en 2 ducados, pero por el mismo rey, que fue Bajo Lorraine y Lorraine Superior. Este rey, Lotario II, existió como ducado independiente de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico del año 1048 a 1766. Bueno, en la antigüedad, en el siglo V a.C., Lorraine nada más se basaba en bosques y pantanos, pero ahí habitaban 4 pueblos importantes, que fue Traveros, Mediamétricos, Leudos y Verdunenses. Estos 4 pueblos, en general, su economía se basaba en ganadería, agricultura, minería y artesanías, pero constantemente tenían conflictos con sus pueblos vecinos germánicos del Rin. Comienza la época romana en general, y en el año 52 y 50 a.C., Julio César conquista la región y la integra a la Galia Bélgica. Gracias a esta integración de esta región, en el Pax Romano, Lorraine se convierte en un centro comercial estratégico para las regiones vecinas, así nombrándolo más a la región, haciéndose más famosa, y gracias a eso, a que lo nombraban más, empezó a construir nuevas ciudades como Metz, Toulon, Verdun. También construyeron anfiteatros, carreteras. Entonces, gracias a esta unión o integración a la Galia Bélgica, Lorraine se agrandeció, ya sea económicamente como territorialmente. Bueno, pasan los años y en el año 1870 a 1871 comienza la guerra franco-prusiana, en donde se sabe que los prusianos lo que querían era otorgar territorios alemanes bajo su control. Entonces, gracias a esa guerra, una parte de Lorraine se anexó a Alemania junto a Alsacia y construyeron un territorio imperial de Alsacia y Lorraine. Después comienza la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial Lorraine regresa a Francia, y gracias a eso hace un departamento de Morcela, y en ese departamento de Morcela lo que hacía era como administrar la región de Lorraine en sí, en la Primera Guerra Mundial. Acaba la Primera Guerra Mundial, comienza la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial Lorraine otra vez se anexa a Alemania hasta 1944, en donde gracias a sus aliados Lorraine se libera. Bueno, gracias a estos sucesos históricos, Lorraine tiene mucha influencia alemana en general. Entonces, por eso Lorraine tiene muchas tradiciones o costumbres o gastronomía alemana en sí. Bueno, entonces, gastronómicamente,
comienza, o bueno, Lorraine tiene una de las cocinas Sarre. La cocina Sarre se ubica en el suroeste de Alemania y Francia. Y esto se basa en general en combinar las costumbres, las tradiciones de Alemania y Francia. Así, Francia, o bueno, la influencia francesa gastronómicamente es a base de hierbas, especias, vinos, salsas y cocciones de carne. Y también tenemos la influencia alemana, la cual se basa en embutidos, en general salchichas, repollos, cervezas y patatas. Así comenzando o creando la cocina franco-alemana. En general en Lorraine hay mucha cocina Sarre, ya que se combina perfectamente o para tener un equilibrio increíble entre la influencia alemana y la influencia francesa en sí. También esta cocina se crea ya sea por porque los dos países están muy cercanos, como también los hechos históricos ya anteriormente dichos. Uno de los platillos más importantes o más famosos de Lorraine es el Quiche Lorraine. Este platillo se basa en una tartaleta a base de una masa sablé o una masa quebrada, con relleno de huevo, nata y una proteína, aparte del huevo, que es, algunas veces se le pone jamón, panceta, tocino. Originalmente esta tartaleta o este pastel se basaba nada más en la masa sablé, el huevo y la nata, pero en el siglo XIX se le integra el tocino, el jamón o la panceta en sí. Su nombre se basa a una palabra que es Kuche, que es alemana, que significa pastel. Entonces en general es como pastel Lorraine. Y esta se come habitualmente en Lorraine. Hay muchas variaciones, como que algunas veces le ponen otro tipo de verduras, otro tipo de hierbas, pero en general como que los ingredientes bases, que es huevo, nata, la masa sablé y la grasa, es como la base del platillo tradicional. Bienvenidos. Y ahora, continuando con el territorio del noroeste de Francia, llegamos a la región de Alsacia, región ubicada en el noroeste y también en la frontera de Francia con Suiza y Alemania. Esta región geográfica cuenta con la peculiaridad de encontrarse dentro de la cordillera de los Vosgos, pero también junto al río Rin. Estas condiciones geográficas le dan principalmente un clima semicontinental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que su clima en lo largo del año no pasa de los 30 grados en los veranos más cálidos, ni baja más de los 20 grados bajo cero en los inviernos más fríos. Gracias a estas condiciones geográficas y a estas condiciones climáticas es que la región se ha visto empapada de gran cultura agrícola que ha hecho subsistir a las culturas desde tiempos ancestrales. También podemos destacar que esta región cuenta con bosques, los cuales extienden por lo largo del territorio. A lo largo de su historia política, Alsacia ha sido una ruta de paso obligatorio entre el mundo germánico y el territorio francés. Esta condición geográfica la ha convertido en una zona donde sus caminos y valles son corredores de circulación constante, tanto comercial como militar, donde su relieve montañoso no ha significado un problema mayor. Como resultado a lo anterior, Alsacia no solo fue un espacio de tránsito, sino también un punto estratégico cuya posesión significó en distintos momentos históricos el control de una de las principales puertas de entrada a Francia. Para entrarnos en la cultura histórica de Alsacia, tenemos que retroceder en el tiempo, específicamente al Neolítico, época en la cual las primeras civilizaciones que abarcaron el territorio de Alsacia empezaron a tener presencia aquí.
Tenemos registros históricos de vasijas, herramientas de cobre y herramientas de agricultura, las cuales datan de este periodo, alrededor del 10.000 a.C. Se sabe o se tiene estimación de que debido a la regularidad boscosa y los climas de las regiones que estas primeras civilizaciones empezaron a tener presencia agrícola, la cual les ayudó a subsistir, evolucionando hasta llegar al 1200 a.C., época en la cual los celtas empezaron a tener presencia, principalmente el pueblo de Atene. Se sabe que basaban su cultura en la agricultura, aunque algunos también en la guerra. Hablar por sí solo de los celtas es un poco más extenso. La presencia de los celtas fue significativa en Alsacia durante la Edad de Hierro. Hablar por sí solo de los celtas como cultura ya es un tema extenso e incluso tedioso, puesto que no se trataba de una cultura única, sino de un grupo de pueblos con identidad propia, la cual variaba según la región, únicamente conectándose por su idioma de origen eurásico. La aparición de los celtas en el 1200 a.C. aportó una identidad artesanal, agrícola y comercial que integró a la región dentro de las redes europeas célticas, caracterizada por el intercambio de bienes, técnicas metalúrgicas y tradiciones culturales. Si es contrario a lo que se creería popularmente, realmente la historia de Alsacia, o al menos de este territorio francés, no empieza en los libros de historia de los francos, sino más bien en la mezcla cultural y evolución de los pueblos del centro de Europa. Podemos empezar a ver los primeros avances de la civilización franca con la llegada de los romanos en el año primero antes de Cristo. Durante esta época, los romanos tomaron control de la zona, principalmente porque buscaban un control militar y sumamente estricto, principalmente porque la presencia del río Rin y la de caminos que eran de comercio era de sumamente importancia para evitar invasiones futuras al Imperio Romano. Debido a su condición fronteriza, Roma estableció campamentos militares permanentes, siendo el más importante el de Argentoratum, ubicado en el actual Estrasburgo. Este asentamiento cumplía funciones clave como la vigilancia del río Rin, el alejamiento de las legiones romanas y el control de las rutas comerciales que atravesaban la región. Con el paso del tiempo, estos campamentos evolucionaron para dejar de ser simples campamentos de legionarios y evolucionar a pueblos y ciudades, los cuales atrayeron a comerciantes, artesanos y a la población civil, lo que impulsó un desarrollo urbano y económico progresivamente. Sin embargo, tras el debilitamiento del dominio romano, debido a peleas con los hunos y debido a las invasiones germánicas, en el año del 406 después de Cristo, los alamaní tomaron gran parte del territorio de Alsacia. Esto luego de que durante una madrugada cruzaran el río Rin y tomaran parte de la frontera del Imperio Romano con el territorio. De esta manera, influyendo nuevamente en la región, dando como resultado un proceso en el que se consolidaron elementos culturales germánicos, entre ellos el surgimiento del dialecto alsaciano, que con el paso del tiempo fue integrando palabras de los francos a futuro. De la misma manera, la economía agrícola se empezó a elevar, centrándola principalmente en el cultivo de granos como es el trigo. No fue hasta el año del 496 después de Cristo cuando Clodoveo I, rey de los francos, derrotó a los alamaní y tomó posesión completa del territorio, integrándolo al reino franco. De esta manera, introduciendo el cristianismo a la historia de Alsacia y futuramente de Francia. Pasando del Renacimiento y de la Edad Media, llegamos a los siglos XIX y XX, época en la cual la revolución industrial y la llegada de nuevas guerras empiezan a tener presencia en toda Francia. La presencia, por ejemplo, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como la Guerra Franco-Prusiana, elevaron diferentes problemas en la región de Alsacia, principalmente porque el gobierno o el control de la población de Alsacia pasó de un estado a otro, siendo marcado más durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde el territorio fue disputado por Francia y Alemania, principalmente porque, como habíamos mencionado con anterioridad, era una frontera muy importante.
Y así, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Europa llega a la segunda mitad del siglo XX y la actualidad en el siglo XXI, época en la cual ahora podemos ver a Alsacia como un estado el cual se ha forjado gracias a los diferentes pueblos que han pasado por él, desde el Neolítico hasta los romanos y de los romanos hasta la Francia actual, la cual se ha visto influenciada gracias a las guerras, reformas y culturas diferentes que se han asentado en la población, influyendo directamente así en su gastronomía, su historia y en su arquitectura, lo cual le da un folclore único en la región que nos abarca hasta el día de hoy. Pese a su pequeño tamaño, ubicado en una frontera del norte de Francia, el territorio de Alsacia cuenta con diversidad cultural y única para la región, influenciada tanto por sus pueblos originarios como con el paso del tiempo y cómo es que las cuestiones políticas y religiosas influyeron en la población de hasta hoy en día, en sus idiomas, costumbres y tradiciones, así como en los platillos típicos que se consumen y en su forma de ver el mundo. Entrando ahora a los lenguajes, tenemos que en Alsacia se habla principalmente el francés, lenguaje reconocido para documentos en la zona, pero también para comunicarse con todos los ciudadanos. Sin embargo, también tenemos el alsacés. Este dialecto surgió de una mezcla entre el franco y el alamaní, que con el tiempo evolucionaron y gracias a la presencia de diferentes culturas se fueron agregando más palabras para referirse tanto a ingredientes, elementos, verbos que se fueron conformando culturalmente. Sin embargo, con el paso del tiempo cayó en desuso y aunque actualmente muy pocas personas lo hablan, se ha convertido en una parte de la riqueza cultural de Alsacia. Tenemos palabras como Grüß el cual se refiere al saludo típico de la región. En medidas muy pequeñas tenemos algunas palabras en alemán. Estas palabras surgen principalmente durante las invasiones alemanas a Francia, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esto debido a que, como Alsacia era una zona territorial fronteriza, el control de la región era sumamente importante. Así que en documentación y registros es común encontrar algunas palabras en alemán y en menor medida tenemos algunas palabras judías, las cuales fueron integradas al lenguaje y principalmente en la forma de referirse a algunos alimentos, algunos ingredientes o a algunas maneras de la naturaleza. Ahora entremos a explorar un poco lo que sería la religión y cosmovisión de todo el territorio de Alsacia, la cual la podemos dividir en tres principales ramas, o dos si es que tomamos el judaísmo y cristianismo únicamente como dos divisiones. Para empezar, tenemos que las religiones actuales y que predominan en el territorio de Alsacia nacen principalmente en la Edad Media. Hablar de la historia del cristianismo específicamente a lo largo del territorio francés es sumamente complicado debido a que cada cambio cultural, debido a guerras, problemas políticos, problemas sociales o incluso dilemas entre la población, hicieron que esta rama del cristianismo empezara a cambiar gradualmente. El principal cambio más grande que hubo en Francia referente al cristianismo fue durante la Reforma Protestante, ya que las ciudades quedaron divididas. Esto no fue una excepción en Alsacia, donde la ciudad de Strasbourg tomó más predominancia protestante, mientras que la ciudad de Colmar tomó más predominancia cristiana católica. Esto surge hasta nuestros días y continúa siendo así, un exponente que hizo que la cultura de Alsacia mezclara algunos rituales y días festivos para los cristianos católicos con la de los cristianos protestantes. La tercera influencia religiosa más predominante en Alsacia, aunque en muchísima menos cantidad, es la judía, la cual llega a Alsacia durante la Edad Media y durante el reinado franco. Los judíos se establecieron en la región de Alsacia y empezaron a tener diferentes labores y diferentes profesiones, los cuales los asentaron culturalmente e hicieron que las pocas cantidades que había inicialmente se empezaran a multiplicar.
En las principales ciudades donde los judíos se asentaron en la región de Alsacia fue en Estambul y Mittelbeichen, donde influenciaron culturalmente platillos, algunos nombres de algunas regiones y formas de vida, principalmente con su idioma, el cual fue el Yiddish. Este influenció principalmente platillos en celebraciones específicas y en algunos días festivos que venían propiamente del judaísmo. En la actualidad, aunque se encuentran en menor medida, siguen siendo una parte fundamental para entender la historia y evolución religiosa y de la cosmovisión de Alsacia. Hablando ahora sobre el folclore de la región de Alsacia, tenemos tres grupos principales, los cuales son, en primer lugar, los mercados de Navidad, los cuales surgen a finales de año para acompañar las festividades decembrinas y principalmente Navidad y Año Nuevo. Durante esta época de invierno, las personas de la región preparan algunos platillos típicos y los venden a la población en general, cada uno con su carga tradicional que se fue desarrollando a lo largo de los años hasta la actualidad. Platillos como el pan de Spies o el Glühwein son platillos que tienen cada uno su identidad. Por su lado, el Glühwein es un vino especiado que se sirve caliente. Tenemos las vendimias, las cuales son las tradiciones de cosecha y machacamiento de uvas para la formación, elaboración y venta posterior de vino, que se hacen en las temporadas de cosecha. Y también tenemos el Stracciatella, los cuales son las bodas típicas de la región y que toman conceptos de años desde la Edad Media o incluso antecesoras para poder formarse con una base cultural única en la región. Ahora, por el otro lado, también tenemos artesanías, música y teatro, típicos de la región de Alsacia. En primer lugar, tenemos lo que sería su música. La música está elaborada principalmente con tambores y flautas de madera. También tenemos la cerámica, la cual se trabaja en algunos poblados montañosos de toda Alsacia. Y los teatros, que en su nombre sería Teatro Alsacien, el cual es un teatro típico de la región y principalmente se elaboran obras basadas en folclore, en leyendas, en tradiciones o hechos históricos. Se busca que estos, a lo largo de los años, sigan preservando esta cultura. Y como podemos ver, no es algo aislado. A lo largo de todo el mundo podemos ver representaciones sobre leyendas y culturas antiguas, a fin de que éstas se sigan reproduciendo de generación tras generación. Finalmente abarcaremos la cultura gastronómica de Alsacia, la cual es, aunque algo pequeña, cuenta con una gran cantidad de historia y con ciertos platillos típicos. Iniciando principalmente con los platillos salados, tenemos primero la tarta flambé, la cual es una tarta hecha a base de una masa dura que se cuece a alta temperatura. Esta es cubierta con tocino, crema y también cebolla. Era popular entre los campesinos, pero también entre las tabernas. Esto debido a su bajo coste, pero a su vez porque era saciante y fácil de elaborar. También tenemos el Bake-Off, el cual es un platillo, más bien un estofado, hecho a base de cordero y res, donde sus carnes eran dejadas a una cocción baja durante mucho tiempo en una olla de barro tapada. De esta manera se aseguraba que la carne quedara tierna, pero también con un caldo concentrado y de sabor bastante fuerte y de una textura algo espesa. Y por último tenemos el choucroute garni, el cual es un platillo hecho a base de col fermentada, pero acompañada con vino y con pimienta. De esta manera, y juntándolo con tocino y carne de cerdo y papas, obtenemos este platillo, que es bastante popular en la región. Ahora, adentrándonos a la repostería y panadería regional de Alsacia, tenemos en primer lugar el Kuchenhof, el cual es un pan de horneado a base de mantequilla, es decir, un brioche, el cual se encuentra en un molde acanalado, regularmente adornado con pasas y almendras. Este puede ser de sabores dulces o salados, dependería mucho de la persona, de la receta y de la ocasión para la cual se va a servir. Tenemos también el Brezel, el cual es un pan en forma de trenza.
En este pan lo que se busca es que tenga una textura crocante por fuera, pero sea tierno y suave por dentro. Regularmente es espolvoreado con sal gruesa, así que es algo salado. Pese a ello, la popularidad del pan entre los locales es bastante grande. Por último tenemos el bredel, los cuales son galletas que pueden ir especiadas con algunos cítricos o aromatizadas directamente con especias, y son muy típicas durante la temporada navideña y épocas decembrinas. Regularmente se puede acompañar de frutos secos si es que se desea así. Siguiendo con la investigación de la gastronomía local y de producción en Alsacia, ahora entramos en el territorio de sus bebidas típicas. Dentro de estas podemos encontrar primero el Riesling Dolce, el cual es un vino de aspecto bastante mineral y sabor seco. Pese a ello, tiende a tener un perfil bastante aromático. En segundo lugar, tendríamos el Gewürztraminer, el cual es un vino que es altamente aromático, pero con un sabor más especiado y floral, que es bastante típico aquí. Y por último, tendríamos el Cremant d'Alsace, el cual es un vino espumoso que comparte técnicas con la creación de vinos espumosos de la región de Champagne. Se considera que es un vino sin presencia industrial, lo que quiere decir que es un vino completamente artesanal en toda su elaboración. Por último, y finalizando esta investigación sobre Alsacia, entraremos al territorio de 3 bebidas diferentes que se producen a lo largo de la región, siendo la primera las cervezas artesanales. Estas, si bien no cuentan con una estandarización que les da una denominación de cerveza alsaciana, sí cuentan con la peculiaridad de que sus granos y trigos usados para la elaboración de la misma son aquellos que son cosechados y cultivados a lo largo de la región. Recordemos que la región de Alsacia cuenta con un territorio sumamente apto para la agricultura en masa, la cual ayudó al territorio a formar civilizaciones a lo largo del tiempo. En segundo lugar, tendríamos la presencia del Kirsch, un aguardiente o licor que es elaborado a base de cerezas. Se puede usar tanto en repostería, cocina o simplemente como un aperitivo. Y por último tendríamos el Bancho, el cual es un vino que se especia y calienta. Es tradicionalmente consumido durante épocas decembrinas o durante todo el invierno. Es casi una marca o una cultura el consumir esto durante los fríos inviernos de la región montañosa de Alsacia, siendo una herramienta para poder mantenernos calientes durante las temperaturas más bajas de esta temporada. Si tienes dudas, haznoslas saber en los comentarios. Gracias por ver el video.